ya soy miembro, ya tengo mi tarjeta VIP para el cielo. No, Dios me dijo: Wilmar, yo no te escogí para que te sientas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos reunimos como tu iglesia. Señor, durante este tiempo nos reunimos para alabarte, sí, para expresar de una quizá manera pública nuestra adoración a ti juntos. Pero nos reunimos también para ver a nuestros hermanos, para, Señor, reafirmar que hemos orado por ellos en la semana, unos por otros, pero también queremos tomar este tiempo para orar aquí por nuestros hermanos que están cerca de nosotros. Señor, yo no sé qué situaciones esté pasando en su fe. Te ruego que tú muestres tu gracia y tu poder cuidando de sus vidas, de su familia, de sus hijos. Y Señor, gracias porque nos reunimos también para escucharte de nuevo, hablar a nuestras vidas, como tu iglesia, no de manera personal, pero como tu iglesia, para que actuemos como tu cuerpo en obediencia a ti. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me preguntaban que cuál iba a ser el título de la predicación y lo mandé como 3 filas y pensaron que era la explicación de todo el sermón. Y le dije, ese es el título. Y lo que quiero compartir es lecciones que aprendí de mis 3 errores o pecados más grandes. Lecciones que he aprendido de mis 3 pecados más grandes. Quiero llevarle primero a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Cuando lo encuentre, empezamos a leer. Proverbios capítulo 3. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Quiero compartirles que mi primer gran error como cristiano fue la autosuficiencia. Sentir que realmente es esa actitud de creer que yo puedo hacer las cosas solo, que no necesito a Dios. Para algunos que no conocen, cuando yo vine a Cristo fue en Nicaragua, estando en medio de una crisis por mi vida espiritual. Crecí en una casa donde no había Biblia, no había temor de Dios, una familia común, religiosa, en medio de guerra, en medio de situaciones de necesidad. Ahí crecí. A los 19 años entregué mi vida a Dios. A los 19 años realmente vine a Dios, o realmente Dios me encontró a mí donde yo estaba perdido, porque a eso vino Él, ¿sí? A buscar lo que estaba perdido. Y Dios toma mi vida y empieza a usarla de tal modo que puedo conocer a personas que me invitan para ir a estudiar. Y estudié en un seminario
por 4 años yo estuve estudiando la Biblia, dedicado a estudiar los idiomas de la Biblia y aprender realmente mucho de la Biblia. Pero ahí llegó a mi vida un momento de sentir que, bueno, ya estudié, ya soy experto en este libro, ya lo he leído muchas veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, y si mal no recuerdo, creo que son 18 veces las que he leído la Biblia, desde el inicio hasta el final. Y una sola vez de esas he ido desde Apocalipsis hasta Génesis para atrás. Y llegó ese momento de sentir, ok, yo creo que ya he leído mucho la Biblia, ya sé que Dios me ama, ya sé quién soy yo, soy un hijo de Dios, eso lo dice la Biblia. Mi mundo a partir de los 20 años fue estar en la iglesia y ha sido estar en la iglesia. De hecho, hace unos pocos días le compartí a una persona que yo me siento muy inútil a veces, porque lo único que sé es ser pastor. No soy doctor, no soy arquitecto, no estudié ninguna otra profesión. Lo único que estudié es la Biblia. Me fui a estudiar ese proceso y lo único que sé hacer es eso. Y tan metido en ese mundo de leer la Biblia, de estar con líderes, de estar en la iglesia, llegó un momento de sentirme, ok, yo creo que yo ya la hice, soy suficiente, puedo hacer las cosas solo, puedo estar ahí tranquilo, no pasa nada. Y eso me llevó a descuidar mi vida espiritual. Es decir, ya he leído la Biblia, o sea, ¿por qué tengo que leerla otra vez? Ya sé cuántos capítulos tiene Génesis o cuántos capítulos tiene Lucas, el Evangelio. Ya he leído, ya sé qué mensajes ha dado Jesús. Y eso me llevó de repente a sentir, yo creo que yo soy suficiente en ciertas cosas. Soy muy capaz, lo puedo hacer. Y eso me llevó a descuidar mi vida espiritual, de tal modo que caí repetidas veces en malas decisiones, muy malas decisiones muy equivocadas que dañaron a otras personas o que me estaban dañando a mí mismo en cuanto a afectar la vida de otros. Y allí fue cuando Dios me llevó a un pasaje que yo sé que conocemos, y es cuando Jesús quiere elegir a sus discípulos. Cuando Jesús quiere elegir a sus discípulos, hace algo que a mí me llamó la atención. Se puso a orar. La decisión era tan importante para elegir a 12 hombres que él tomó la decisión de pasar en ayuno y oración para elegirlos. Y allí es donde me di cuenta de si él, siendo Dios y teniendo el conocimiento del corazón de cada uno de ellos, tomó tiempo para orar. Y otro pasaje que me ayudó a reconocer que yo necesito de Dios en todo momento es cuando Jesús está en el huerto del Edén. Cuando Jesús está en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, no en Edén. Cuando está en ese huerto justo antes de entregar su vida, cuando está en ese huerto que está para ser llevado a la cruz, allí en ese huerto tan parteaguas para su vida, un momento tan difícil, Jesús se pone a orar, cosa que sus discípulos no hacen. Y cuando Jesús está orando, le está compartiendo su voluntad al Padre. Es cuestión de voluntades.
y está expresando su voluntad al Padre y dice, esta es mi voluntad, esta es mi voluntad es esta, Padre. Si fuera posible, si hubiera una posibilidad, Él sabe que no la hay. Si hubiera una posibilidad de poder salvar a los seres humanos, no a través de este sacrificio, esta es mi voluntad, te la estoy poniendo aquí, Padre. Y nos muestra esa naturaleza humana, pero también nos muestra esa sujeción, ese momento de sujetarse a Dios, Padre, para decirle, pero quiero hacer tu voluntad. Cuando aprendí a leer ese pasaje, y cuando leo ese pasaje me doy cuenta que yo necesito a Dios. Y quiero hacer aquí una observación. Yo le estoy compartiendo acerca de mi error, mi pecado, creerme autosuficiente. Quizá eso no le pasó a usted o no le va a pasar nunca, pero espero que por lo menos al escucharme a mí recuerde, ok, eso es algo que tal vez debo de evitar. Pero si está ahí o existe la posibilidad de que le pase, recuerde eso, que la moneda siempre tiene dos lados, y esta es la lección que aprendí, que la moneda siempre tiene esas dos caras. Por un lado, Dios me hizo autosuficiente. Sí, es cierto, soy capaz, yo lo puedo. Mire, el ser humano es tan inteligente que pudimos llegar a hacer esto. Hoy tenemos un aparato en nuestras manos con el cual podemos enviar fotos, podemos enviar imágenes a través del aire, a través de incluso cruzar paredes y cruzar miles de kilómetros. De acá se la puedo enviar una foto a una persona que quizá esté en Argentina. ¡Wow! Qué inteligente nos hizo Dios. Qué inteligentes, qué capaces nos hizo Dios. Sin embargo, no nos hizo capaces para que nosotros creamos que no lo necesitamos a Él. Nos hizo capaces y nos dio toda esa creatividad, esa suficiencia para que cada vez que vayamos a tomar decisiones, de la manera que lo hizo su Hijo, nosotros también podamos hacerlo. De hecho, en Hebreos capítulo 5, podemos leer que Jesús, aunque es hijo, dice ese texto en Hebreos, aprendió obediencia. ¿Cómo es posible que la Biblia nos diga que Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a ser obediente? ¿Era un hijo desobediente? No. Nos muestra la actitud que nosotros también como creyentes debemos de tener. Dice que Él se sujetó al Padre y aprendió obediencia. Mi autosuficiencia a veces me lleva a creer que yo lo puedo hacer todo, soy suficiente. No leo quizá la Biblia, no oro porque pues ya voy a la iglesia, o sea, ya canté por ahí, ya leí por ahí la Biblia un rato, ya lo sé, ya lo sé. No necesito a Dios, o sea, Dios ya está de mi lado, es mi compa, Él es mi compa, Él es mi cuate, ¿no? Y mi error fue creer que éramos iguales. No somos iguales a Dios. Él es superior a nosotros. Y Él nos ha dado precisamente la vida y la suficiencia, la capacidad para que eso refleje quién es Él, no quién somos nosotros. Para que esa suficiencia y esa capacidad muestre su grandeza, no nuestra grandeza. Cuidado, porque parece ser que ese error en el que yo caí es el que manifiesta nuestra cultura. Los científicos han podido descubrir todos estos planetas y todo el mundo de información para poner el enfoque y la fuerza en la inteligencia del ser humano y no en el Creador. Y es lo que nos dice Romanos 1. ¿Puede ir conmigo ahí, por favor?
Es lo que nos dice Romanos 1, que nosotros, siendo sabios, conocimos a Dios. Le quitaron, anoche creo que le quitaron Romanos a mi Biblia. Romanos 1, por favor vaya conmigo ahí. A partir del versículo 18, describe la condición del ser humano. Pero donde más me asombra a mí es el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo creo que yo pude experimentar eso. Conociendo a Dios, me puse en un momento y no le di gracias. Autosuficiencia. ¿Cuál fue mi segundo pecado o mi error más grande? Sobreconfianza. Vaya a Jeremías en la Biblia, busque el profeta Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17. Hay un texto que me gusta cuando habla del corazón. Lo tiene Jeremías 17, 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando yo terminé de estudiar en el seminario por esos 4 años, me fui a una iglesia ya casado y con un hijo, con Jonathan, a ser pastor de jóvenes en una iglesia. Y empezamos a pastorear con Mónica. Estábamos trabajando con un doctor, es el segundo mejor traumatólogo en Guatemala. Cada vez que hay un accidente y es grave, esa persona es la que se encarga de arreglar los huesos de los que están quebrados, los que están ahí, que los llevan casi partidos ya. Él es el segundo mejor doctor en eso, en todo Guatemala. Y yo empecé a trabajar con él. Y él estaba como pastor de esta iglesia. Y yo miraba la iglesia con muchos problemas y empecé a trabajar con él. Y yo le decía, yo creo que necesitamos trabajar más en la vida de las personas, ir, buscarlos, discipular. Y él me decía, quizá no tengo tanto tiempo. Yo soy médico y tengo que estar trabajando en mi clínica. Y yo me dediqué a trabajar, ir a discipular a las personas día y noche, visitar por acá. Pero la iglesia realmente tenía una crisis espiritual. Y una mañana me senté con él a tomar un café y le expliqué que veía que hacía falta que realmente él estuviera como pastor en la iglesia. Y me dice, yo le decía, tienes que estar a tiempo completo, con más tiempo para la iglesia. Y él me dijo, Wilmar, yo no puedo hacer eso. Porque la iglesia, era una iglesia chica, no tiene suficiente dinero para sostenerme a mí. No tiene el recurso para pagarme. Dice, lo que yo hago con una operación, cuando yo opero a una persona en 1 hora o en 2 horas, yo me gano el dinero que tú te ganas en todo el año. Dijo, yo con una operación tengo dinero para ganar todo lo que tú, es más, dice, ni siquiera me alcanzas en eso. Y tenía razón, su casa era grande, 3 pisos, su cochera era tan grande que para ese momento ya tenían, creo, 14 carros en su casa. Y esa mañana empezó a hablarme y a decirme, realmente te contraté porque cuando yo trabajo y hago una operación, yo aparto todo ese dinero para pagarte a ti. Te contraté para que tú hagas lo que yo tengo que hacer. Y esa mañana, después de hablar con él y con su esposa, fui tan humillado, sumamente humillado. De hecho, él me llevó hasta la cochera de su casa y me dijo, mira, es más, este carro que tengo aquí,
lo tenía pensado para dártelo a ti, pero ahora ya no te lo voy a dar. Me doy cuenta de que no eres suficiente persona como para darte esto. ¿Sabe cuál fue mi segundo error que aprendí y mi más grande pecado que aprendí? La sobreconfianza en las personas. Sí confío, esa es la otra cara de la moneda. La moneda tiene dos caras. Sí confío, pero hoy soy más cuidadoso. Esa vez fui tan humillado, habló tan mal de mi esposa, tan mal de mi hijo. Yo vivía en ese tiempo en una casa pequeña con un techo de lámina, donde cuando llovía caía más agua adentro de la casa que afuera de la casa. Y allí estábamos, sirviendo. La iglesia estaba siendo discipulada, cuidada. Era un trabajo que nosotros hacíamos. Pero esa vez fui tan humillado que me recordé que así es el ser humano. Nuestra naturaleza a veces es así, sentirnos tan grandes que creemos que podemos humillar la vida de otras personas. Y me fui ahí, a ese versículo, de nuevo orando al Señor. Yo le decía, yo necesito que me enseñes qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando. Y en unas lecturas que hice constantemente, el Señor me llevó a este pasaje. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo el Señor, dice el siguiente versículo, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor en ese pasaje habla de dos tipos de personas: el que confía en Dios y el que confía en los seres humanos. El que pone su confianza en el ser humano por solo ser un ser humano, termina realmente sufriendo. Y yo me di cuenta que esa es parte de nuestra naturaleza. El exceso de confianza que puse en los seres humanos. Y déjeme decirle algo, desde que yo tengo 20 años y entré a la iglesia, empecé a trabajar con líderes. Toda mi vida he trabajado con líderes. El hermano Roger Rojas, el hermano Orlando Alegría, este doctor Stanley Quiroz y muchos líderes a través de toda mi vida. Y déjeme decirle esto, donde más he sufrido y he sido humillado es cuando he estado con líderes. Las más grandes humillaciones de mi vida yo lo he vivido en la iglesia, no afuera. Lo he vivido en la iglesia. Y quiero decirle algo, si usted tiene trabajadores bajo su cuidado, si tiene trabajadores bajo su responsabilidad, cuídelos, ámelos, muéstreles que sí, es cierto, trabajan para usted o con usted, pero cuídelos, respételos como seres humanos, muéstreles esa gracia de Dios que usted también ha recibido. Y si al final pues ellos no llegan a conocer realmente a Dios, por lo menos fueron tratados con la gracia y el amor de Dios a través de usted. ¿Y cuál fue mi más grande tercer pecado? La sobrecomodidad, estar cómodo. Estar cómodo. Vaya conmigo, hay un pasaje en Isaías 58. Voy a mencionar algunos versículos de ahí y terminar. Isaías 58. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para anunciar la grandeza de Dios. Ese pueblo fue escogido por eso, para anunciar esa grandeza de Dios. Y sabe que este pueblo pensó que a través de los sacrificios que le ofrecían a Dios, Dios debería sentirse muy satisfecho. Como que el pueblo pensó que estaban haciendo tantas cosas
para Dios que Dios tenía que venir como muy tierno y decirles: gracias, gracias por lo que ustedes están haciendo por mí. De verdad, me siento tan agradecido. Y en Isaías 58 Dios muestra de que no, realmente no era así. Y yo he experimentado eso en mi vida. Una sobrecomodidad o estar cómodo, estar ahí creyendo que no pasa nada. Y preguntándole al Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Me llevó a este pasaje, Isaías 58. Lo que Dios me mostró es que Él me llamó a trabajar. Hermanos, si entiendes y te animo, si entendemos nosotros como creyentes Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesús toma a sus discípulos y dice: esta es su tarea. Básicamente ese pasaje lo que dice es: yo soy Dios, ustedes fueron llamados por mí, vayan, hagan esta labor. En resumen, yo soy Dios. Y eso es lo que Dios me dijo: mi Wilmar, estás sobrecómodo, no te llamé para eso. ¿A qué te llamé? Te llamé a esto. Dice: el ayuno que yo pido no es más bien, Isaías 58:6, el ayuno que yo pido no es más bien que desates las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompas el yugo, o sea, la atadura de los que están ahí. 7, que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes les des albergue, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y al final termina diciendo: y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Te levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de caminos para caminar. Sobre comodidad. Estoy cómodo, soy cristiano, pareciera que ya compré mi ticket de salvación, ya tengo mi tarjeta de membresía del cielo, ya soy parte del club, así como Walmart o tal vez Costco, y quizá también como, no sé, ahí en Sam's Club, ya soy miembro, ya tengo mi tarjeta VIP para el cielo. No. Dios me dijo: Wilmar, yo no te escogí para que te sientas cómodo en tu comodidad. Te llamé para que seas reparador de caminos, para que repares los portillos, los cercas, los caminos. Ese es tu trabajo. Yo soy Dios y si me sigues, esta es tu tarea. Ve y haz discípulos. Tienes que hacer discípulos. Yo soy Dios, esa es tu tarea. No te sientas cómodo. No tienes que estar disfrutando tu comodidad. Y es cierto, Dios nos llamó, somos sus hijos, hay comodidad, hay mucha bendición, pero hay tarea. Que Dios te haga reparador de caminos. Isaías 58, Dios te llama a que haga su trabajo. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahren best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben je Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich.
Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wo schlecht im Port sind von so einer Gruppe steht, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wo schlecht in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wo subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.